La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por 4 países miembros: Chile, Colombia, México y Perú. 4 países candidatos: Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur. Y un país observador, Panamá. En la cumbre presidencial de la Alianza en Puerto Vallarta, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, formalizó el interés del Ecuador de integrar la organización. Fue acompañado por una delegación del Comité Empresarial. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un cordial saludo a la audiencia de Coavisa. De 4 países sudamericanos en la costa del Pacífico, el Ecuador es el único que no está. ¿Qué respuesta tuvo la solicitud de ingreso? Mire, en la declaratoria del encuentro de la Alianza del Pacífico, los 4 presidentes de los miembros permanentes, que son, usted ya lo mencionó, Chile, Perú, Colombia y México, dieron el beneplácito al Ecuador para poder integrarse a la alianza como un miembro asociado. Fue una reunión positiva. En este momento las condiciones en cuanto a la geopolítica se prestan para que estos países tengan la apertura para que el Ecuador integre la alianza cuanto antes. Hemos perdido alrededor de 10 años, hemos llegado a alianzas o nos hemos unido a bloques de una manera equivocada, por una ideología equivocada, y ahora es hora de pensar en el intercambio comercial y en la inversión, adheriéndonos a bloques que nos pueden generar valor de un modo pragmático, Alfredo. Se busca fomentar la inversión y las exportaciones. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, con un 32% del total, seguido por los países de la Alianza del Pacífico con un 18% y de la Unión Europea como bloque con un 17%. El Ecuador ya tiene acuerdos comerciales con Colombia, Perú y Chile, y México también tiene una iniciativa. ¿Qué ganaría el Ecuador al ser miembro de la alianza respecto a estos países? Bueno, además de que la alianza, el bloque conforma alrededor del 37% del Producto Interno Bruto, mueve el 45% de la inversión extranjera directa, habitan alrededor de 225 millones de dólares, no solo que se pueden, trabajando en la competitividad, fomentar exportaciones hacia México, donde no tenemos un acuerdo de libre comercio, pero además lo que traen los acuerdos de libre comercio son inversión a nuestros países. El Ecuador ha recibido alrededor de 1.500 millones de dólares de inversión extranjera directa durante los últimos 10 años de México. Además, lo que promueve es el libre movimiento de capitales y en general integramos al Ecuador a un bloque donde no entramos y somos el único país de la costa del Pacífico que no pertenecemos aún a esta iniciativa. Además, se homologan procesos aduaneros, se homologan procesos como los registros sanitarios, y en realidad lo que se promueve en la región es la facilitación de los negocios. Tema muy importante, Alfredo. En este momento lo que tenemos que trabajar es en la competitividad. Hay ministerios que ya están preparándose para esto. El Ministerio de Comercio Exterior está impulsando la integración del Ecuador hacia acuerdos comerciales. La Alianza del Pacífico es el inicio de una negociación para después proseguir con un posible acuerdo comercial con los Estados Unidos. El Ecuador tiene que trabajar en abrirse hacia el mundo y en la competitividad. Ahora, respecto a los países de la Alianza, el Ecuador busca recuperar el tiempo perdido en comercio exterior en la década de Correa. Entrar a la alianza requerirá negociar un acuerdo comercial con México más avanzado del que ya tenemos. México tiene una industria poderosa. Por cada dólar que les exportamos a los mexicanos, importamos 5 de México. Las economías del Ecuador y México son complementarias como las que tenemos con Estados Unidos y la Unión Europea, o nuestras economías son concurrentes. ¿Qué tipo de negociación en qué aspecto se centraría la negociación con México? Mire, en México, nuestras exportaciones hacia México son incipientes. Se exportan alrededor de 120 millones de dólares, alrededor del 30% de las exportaciones son de cacao,
En realidad tenemos mucho que trabajar. México tiene una industria fuerte, automotriz, una industria fuerte en línea blanca, y yo le voy a decir, más allá el efecto que pueda tener un acuerdo comercial, ¿en qué debe trabajar el Ecuador, Alfredo? Y es simple, mire. En este momento, la industria automotriz paga un 15% de aranceles en los CKDs para poder procesar, para poder ensamblar vehículos. En este momento, se le cobra un impuesto de salida de divisas en el movimiento de sus capitales. En este momento, la industria automotriz, solo por darle un ejemplo, trabaja con un código laboral de antaño. Y es simple, tenemos que trabajar en la competitividad para poder exportar, para poder trabajar en las mismas condiciones. Yo creo que más allá del intercambio comercial, el Ecuador ya puede competir en similares condiciones si es que trabajamos en el desmantelamiento de aranceles para las industrias que pueden ser sensibles a una apertura comercial con México, trabajamos en el código laboral, en una modalidad de contrato, y trabajamos en el desmantelamiento del ISD. Y mucho más allá, mire, el Ecuador tiene productos que se pueden exportar en mayor cantidad a México. El cacao, pero por ejemplo, hay un tema que no el banano, por darle un ejemplo, que es el tema del IVA, por ejemplo. El IVA en el Ecuador es un impuesto de una sola tarifa. En la Unión Europea, cuyos miembros más grandes son importadores, a excepción de Alemania, sin embargo, en conjunto ellos son exportadores netos porque mantienen un IVA que grava el proceso al final, pero no grava al inicio del proceso. Hay varias etapas, hay varias tarifas del IVA. Hay, por ejemplo, no existe el ICE. En el Ecuador hay productos que pagan ICE y que pagan IVA, o sea, pagan como el 45% de impuestos. Mire, para importar, si usted se refiere a la importación, ciertamente tendremos que resolver ciertos problemas en cuanto al ICE, ciertos problemas en cuanto a aranceles fijos que nos quitan competitividad para la inversión, pero en cuanto a la exportación se pueden recuperar los valores del IVA. Entonces, si se refiere al IVA, para exportar, en realidad los productos ecuatorianos no se gravan con IVA, y a la industria local, claro que no se exportan impuestos. Ahora, no se deben exportar impuestos. En Puerto Vallarta, el Mercosur en la costa del Atlántico y la Alianza pactaron un acercamiento. Es conveniente, dados los antecedentes aislacionistas del Mercosur, que no tiene TLC con Estados Unidos, la Unión Europea, China, a diferencia de los fundadores de la Alianza del Pacífico. Mire, yo creo que es conveniente que el Ecuador integre bloques que va más allá de integrar el comercio, va más allá de fomentar las inversiones, porque ¿qué es lo que hacen los acuerdos comerciales finalmente? Le promueven un marco regulatorio para blindarnos de la posibilidad de que futuros gobiernos puedan tomar decisiones equivocadas, como sobre tasas, como aranceles, y empezamos a prepararnos para trabajar en condiciones similares para firmar futuros acuerdos. Y si es que se logra integrar otros bloques donde podemos traer capitales, donde podemos atraer inversión, donde podemos fomentar trabajando en la competitividad a las exportaciones, entonces en buena hora. Mire, el mundo tarde o temprano se va a integrar, esto es un proceso, y el Ecuador ya tiene que cambiar la manera en la cual trabaja en cuanto a la política exterior, en cuanto a la Entonces, política. Esto es un comienzo, lo que estamos viendo ahora, este ingreso del Ecuador, digamos, no ingreso, sino una aceptación del Ecuador como Estado asociado, a su vez la implementación del acuerdo con la Unión Europea, a su vez la no alza de aranceles que había anunciado el gobierno, y el mismo decreto urgente, el proyecto de ley urgente, se consideraría un buen inicio, un buen paso para iniciar una nueva etapa. Definitivamente, Alfredo, este es el inicio del cambio de un modelo económico. Los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana. Venimos de un gobierno donde se duplicó el gasto público, se triplicó el nivel de deuda. Van a tener que trabajar mucho en bajar el déficit fiscal más allá del déficit primario. La ley acaba de incorporar la posibilidad de mantener arbitraje internacional con el Estado, de mantener el arbitraje internacional, de hacer
hacer, poder trabajar en eso con ciertas organizaciones, y esto es lo necesario para brindar la seguridad jurídica para poder atraer las divisas necesarias al Ecuador para crear nuevas fuentes de empleo. Entonces, sí, este es el inicio de un cambio. Debemos revisar cuál va a ser el plan económico del ministro de Finanzas para que quede claro en cuánto van a bajar el déficit fiscal global, en cuánto tiempo, cómo se va a renegociar la deuda, en qué sectores se van a enfocar, qué van a hacer con la focalización de los subsidios. Difícil papel que es un buen ministro que antes era el presidente del Comité Empresarial, Patricio Alarcón. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Denis.